Había una vez dos, a- Había una vez dos amigos llamados Mateo y Sofía, quienes vivían en un pequeño pueblo rodeado por un inmenso bosque. Durante el día, el bosque era conocido por su belleza, los árboles altos se movían con el viento, sus hojas brillaban en tonos verdes y marrones, y flores de vivos colores llenaban el suelo del bosque. Pequeños animales como conejos y ardillas corrían entre los arbustos, mientras los pájaros cantaban desde las ramas más altas. Las familias del pueblo solían hacer picnics junto al río que cruzaba el bosque, disfrutando del aire fresco y del sol que iluminaba los claros. Pero al caer la noche, el bosque cambiaba. Las sombras de los árboles se agrandaban y todo se volvía oscuro y misterioso. Nadie en el pueblo se atrevía a entrar al bosque después del anochecer. Decían que algo extraño ocurría cuando el sol desaparecía y los sonidos familiares del día se volvían ecos lejanos en la oscuridad. Los adultos advertían a los niños que no debían entrar en el bosque a esas horas. Aunque nunca explicaban claramente por qué, todos sabían que era peligroso. Una tarde de otoño, después de la escuela, Mateo y Sofía se sentían aburridos. Habían terminado sus tareas y no sabían qué hacer con el resto del día. Ambos eran aventureros y siempre buscaban algo emocionante que hacer. Fue entonces cuando Mateo propuso que fueran al bosque a recoger hojas y flores para un proyecto de ciencias de la escuela. Dijo que el otoño era el mejor momento para encontrar hojas de diferentes colores y formas, y que sería divertido pasar un rato allí. Sofía estuvo de acuerdo con entusiasmo, pensando que también podrían hacer fotos del bosque para añadir al proyecto. Con esa idea en mente, ambos amigos se prepararon rápidamente. Tomaron sus mochilas, una botella de agua y una cámara que Sofía había traído para documentar su excursión. Mateo comentó que deberían regresar antes de que oscureciera, a lo que Sofía asintió, recordando las advertencias de los adultos sobre el bosque de noche. Los dos comenzaron a caminar hacia el borde del bosque, siguiendo un pequeño sendero que se adentraba entre los árboles. A medida que avanzaban, el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. El aire fresco olía a tierra húmeda y a las hojas que comenzaban a caer. Sofía, interesada en las plantas, señalaba los diferentes tipos de árboles y hablaba sobre ellos con gran detalle, explicando qué especies eran y cómo cambiaban con las estaciones. Mateo escuchaba con atención, aunque a veces no entendía todo lo que Sofía decía, pero disfrutaba de su compañía. Después de caminar por el sendero durante unos 20 minutos, llegaron a una zona que no conocían bien. Era un claro rodeado de árboles muy altos, cuyas ramas formaban un techo natural que dejaba pasar solo pequeños rayos de luz. El suelo estaba cubierto de hojas de colores brillantes, y la brisa las hacía caer suavemente, creando un ambiente tranquilo y encantador. Mateo pensó que el lugar era perfecto para su proyecto, y Sofía sacó la cámara para tomar fotos del paisaje. Pasaron la siguiente hora explorando el claro. Recogían hojas, flores y pequeñas ramas mientras Sofía tomaba fotos de los árboles y del suelo cubierto de colores otoñales. Estaban tan concentrados en su tarea que no se dieron cuenta de que el tiempo había pasado rápidamente. El sol, que antes brillaba en lo alto, comenzaba a esconderse detrás de los árboles. Sofía fue la primera en darse cuenta de que el día estaba terminando. Miró el cielo y vio que el sol ya estaba muy bajo. Sofía le dijo a Mateo que debían volver pronto, ya que no quería quedarse en el bosque cuando oscureciera. Mateo estuvo de acuerdo, aunque no parecía demasiado preocupado. Ambos amigos se colgaron sus mochilas y comenzaron a caminar de vuelta por el sendero que los había llevado hasta el claro. Sin embargo, después de unos minutos de caminar, algo comenzó a parecer extraño. Los árboles a su alrededor ya no se veían iguales. Las sombras de las ramas eran más largas y oscuras, y el sendero que antes les parecía tan claro y fácil de seguir ahora estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Sofía, un poco nerviosa, preguntó a Mateo si estaba seguro de que ese era el camino correcto. Mateo le respondió que creía que sí, pero admitió que todo parecía diferente con la luz del atardecer. A medida que avanzaban, los dos notaron que el ambiente del bosque había cambiado. El canto de los pájaros,
que había acompañado su paseo por la tarde, había desaparecido por completo, y el viento ahora soplaba más fuerte, haciendo que las ramas de los árboles crujieran de manera inquietante. Sofía empezó a sentir una ligera preocupación y le comentó a Mateo que algo no le parecía bien. Mateo, que también comenzaba a notar lo extraño de la situación, trató de mantenerse calmado y le dijo a Sofía que probablemente solo estaban un poco desorientados por la falta de luz. Sin embargo, ambos amigos comenzaron a caminar más rápido, deseando llegar al pueblo lo antes posible. De repente, un fuerte crujido resonó a su derecha, detrás de un gran árbol. Los dos se detuvieron en seco. Mateo miró hacia el lugar de donde provenía el sonido, con los ojos muy abiertos. Sofía, igualmente asustada, miró a su alrededor, tratando de encontrar una explicación. Mateo trató de tranquilizarla, sugiriendo que tal vez solo era un animal moviéndose entre las hojas, aunque no estaba completamente seguro de sus propias palabras. Los dos amigos se quedaron inmóviles por un momento, escuchando atentamente. Durante unos segundos, solo se oía el viento moviendo las hojas. Pero entonces, otro crujido se escuchó, más fuerte y más cercano. Mateo intentó ignorar el miedo que comenzaba a invadirlo y sugirió que siguieran caminando. Ambos continuaron caminando, pero el crujido no desaparecía. A medida que avanzaban, los sonidos parecían seguirlos, como si algo o alguien estuviera caminando detrás de ellos. Sofía, visiblemente nerviosa, apretó su mochila con fuerza mientras le susurraba a Mateo que no le gustaba lo que estaba pasando. Mateo, que también estaba asustado, le dijo que no se preocuparan y que debían encontrar el camino de regreso cuanto antes. A medida que caminaban, la oscuridad del bosque los envolvía cada vez más. Los árboles parecían estar más cerca unos de otros, y las sombras se movían de manera extraña a su alrededor. Sofía comentó que ya no podía ver el sendero con claridad, y Mateo le respondió que él tampoco lo encontraba. Era como si el bosque se hubiera cerrado sobre ellos, escondiendo el camino que antes seguían con tanta facilidad. De repente, ambos escucharon algo que los hizo detenerse. No era solo un crujido esta vez, sino un susurro. Era un sonido suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja entre los árboles, pero no podían entender qué decía. El susurro parecía moverse, como si los rodeara, y cada vez que giraban la cabeza para buscar de dónde venía, el sonido cambiaba de lugar. Sofía, asustada, le dijo a Mateo que debían salir de allí lo antes posible. Pero cuando intentaron moverse, se dieron cuenta de que el sendero que habían estado siguiendo había desaparecido por completo. Mateo y Sofía se quedaron quietos, mirando a su alrededor, sin saber qué hacer. La oscuridad del bosque era ahora total, y apenas podían ver unos pasos delante de ellos. El sendero por el que habían llegado se había desvanecido, como si el bosque hubiera decidido cerrarles el paso de regreso. El susurro que habían escuchado antes se había desvanecido, pero el miedo seguía presente. Todo era extraño, y el silencio del bosque solo lo hacía peor. Mateo intentó mantener la calma. Le dijo a Sofía que debían pensar con claridad y encontrar alguna señal para orientarse. Recordó que el río estaba cerca del claro donde habían estado, y sugirió que tal vez, si caminaban en esa dirección, podrían encontrarlo y seguirlo hasta el pueblo. Sofía, aunque aterrada, estuvo de acuerdo. La idea de quedarse allí sin hacer nada le parecía aún más aterradora. Comenzaron a caminar, pero el bosque se sentía diferente. Los árboles, que antes eran altos y majestuosos, ahora parecían torcerse en formas extrañas, como si sus ramas se alargaran para bloquear el cielo. Las hojas caían lentamente a su alrededor, pero el viento ya no soplaba. Cada crujido de sus pasos en las hojas secas sonaba más fuerte de lo normal, como si el bosque amplificara el ruido. De pronto, a lo lejos, vieron algo que los hizo detenerse. En la oscuridad del bosque, entre los árboles, brillaba una luz. No era la luz de una linterna ni de un teléfono, sino un resplandor suave, de color amarillento, como una pequeña llama que parpadeaba en la distancia. Mateo y Sofía se miraron. No sabían de dónde venía esa luz, pero parecía la única señal de vida en el inmenso y oscuro bosque.
Mateo sugirió que debían acercarse a la luz, ya que podría ser alguien más en el bosque, tal vez alguien que pudiera ayudarlos a encontrar el camino de regreso. Aunque Sofía no estaba muy convencida, no quería quedarse sola en ese lugar, así que decidieron caminar hacia la luz. A medida que se acercaban, la luz parecía moverse lentamente entre los árboles, como si los estuviera guiando. Mateo caminaba al frente, cuidando cada paso, mientras Sofía lo seguía de cerca, observando cómo la luz parpadeaba en la distancia. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el ambiente. El susurro que antes habían escuchado ahora regresaba, suave pero persistente, como si alguien los estuviera llamando desde la oscuridad. La luz seguía moviéndose, pero ahora parecía más lejana de lo que habían pensado inicialmente. Después de varios minutos caminando en dirección a la luz, llegaron a un pequeño claro. Allí, en medio del claro, había algo que no esperaban. No era una fogata ni una linterna. La luz venía de una antigua linterna de aceite que colgaba de una rama baja de un árbol. La linterna parpadeaba suavemente, como si alguien la hubiera encendido recientemente, pero no había nadie alrededor. Mateo se acercó con cautela y observó la linterna de cerca. No había señales de que alguien la hubiera dejado allí, pero lo más inquietante era que la linterna parecía muy antigua, como si hubiera estado colgando de ese árbol durante años. Sofía, mientras tanto, miraba a su alrededor, esperando ver a alguien. Sin embargo, el claro estaba completamente vacío, y el susurro que habían estado escuchando ahora era más fuerte, más cercano. Se giró hacia Mateo y le preguntó qué debían hacer, pero antes de que pudiera responder, escucharon un sonido detrás de ellos. Era el mismo crujido de ramas que habían oído antes, pero esta vez, era mucho más cercano. Mateo se dio la vuelta rápidamente, tratando de ver algo entre los árboles, pero no había nada. El silencio volvió a caer sobre el claro, pero la sensación de que algo o alguien los observaba era innegable. Mateo, sintiéndose más nervioso que nunca, le dijo a Sofía que debían salir de allí de inmediato. A pesar de que no sabían exactamente hacia dónde ir, ya no podían quedarse en ese lugar. Sofía estuvo de acuerdo y ambos comenzaron a caminar de vuelta hacia el bosque. Pero en cuanto dieron unos pasos, la linterna detrás de ellos se apagó de golpe, sumiendo al claro en la más completa oscuridad. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho mientras avanzaban. El susurro había cesado, pero los crujidos entre los árboles continuaban, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. Sofía comenzó a respirar con dificultad, mirando constantemente por encima de su hombro. El miedo los envolvía por completo. Después de caminar sin rumbo por varios minutos, finalmente escucharon algo que les dio un poco de esperanza, el sonido del agua corriendo. Era el río. Mateo señaló en la dirección del sonido y le dijo a Sofía que si seguían el río, podrían encontrar el camino de regreso al pueblo. Ambos corrieron hacia el sonido, atravesando ramas y hojas secas, ignorando los crujidos a su alrededor. Llegaron al borde del río y siguieron su curso. El agua corría suavemente, y aunque era difícil ver con claridad en la oscuridad, el simple hecho de tener una dirección a seguir les dio algo de alivio. Caminaban lo más rápido que podían, esperando que el río los guiara de vuelta al pueblo. Sin embargo, después de lo que parecieron horas caminando, comenzaron a darse cuenta de algo extraño. El río no parecía llevarlos a ningún lado. Los árboles a su alrededor seguían siendo los mismos, y no había señales del pueblo ni del puente que solía estar cerca del camino de regreso. Era como si estuvieran caminando en círculos. Sofía, agotada y asustada, dijo que algo no estaba bien. Mateo intentó tranquilizarla, pero él también sentía que algo extraño estaba ocurriendo. El bosque, que conocían desde pequeños, ahora parecía un lugar completamente diferente. Justo cuando estaban a punto de detenerse para pensar en qué hacer, vieron algo entre los árboles. Era otra luz. Pero esta vez no era una linterna, sino varias pequeñas luces que flotaban en el aire, como si fueran pequeñas llamas o luciérnagas. Las luces se movían lentamente, formando un círculo alrededor de ellos. Mateo y Sofía se miraron, sin entender lo que veían. Las luces no parecían naturales, y algo en ellas les provocaba una sensación de peligro. Sin saber qué hacer, decidieron correr.
Corrieron lo más rápido que sus piernas les permitieron, alejándose del río y de las luces que los rodeaban. Pero mientras corrían, escuchaban los mismos crujidos y susurros detrás de ellos, como si algo los persiguiera en la oscuridad. El miedo los empujaba a seguir adelante, aunque no sabían hacia dónde se dirigían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron una luz diferente. Era la luz de las farolas del pueblo, apenas visible a través de los árboles. Exhaustos y aterrados, corrieron hacia la luz, y cuando finalmente salieron del bosque, se sintieron aliviados al ver las casas del pueblo a lo lejos. Sin mirar atrás, caminaron rápidamente hasta el pueblo. Cuando llegaron, ambos estaban temblando y sin aliento. Nadie en el pueblo parecía notar lo que les había pasado, ya que todo estaba en calma. Pero Mateo y Sofía sabían que nunca volverían a entrar en ese bosque al anochecer. El misterio del bosque, y lo que los había seguido en la oscuridad, nunca fue resuelto. Pero desde esa noche, Mateo y Sofía siempre recordaron lo que ocurrió, y comprendieron por qué los adultos siempre advertían que el bosque no era un lugar para estar después de que el sol se ponía. El bosque guardaba secretos que era mejor no